¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este Zona Franca. Sigue avanzando la semana y de pronto es necesario también detenernos un poco de la contingencia que nos consume día a día para sentar a reflexionar, hablar de cultura, hablar también de historia. Y es por eso que hoy día estamos en el estudio con Guillermo Toro. Él es escritor de un libro pandémico, no se trata de pandemia, es Isla de los Muertos. Es un libro que nace a raíz de una inquietud para conocer la historia de este libro, para conocer también la importancia que tiene este escrito para la región de Aysén. Estamos con Guillermo Toro en el estudio. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Zona Franca. Muchas gracias, un agrado estar aquí contigo y poder participar algunos minutos sobre una historia que es antigua, 100 años ya, pero fascinante. Claro que sí. Y esto, pudimos conversar algo fuera de micrófono, nace como una inquietud, ¿no? Cuando usted viaja a la región de Aysén, para que nos pueda comentar un poquito parte de la historia. En el mes de diciembre del año antepasado, me tocó la oportunidad de visitar la zona patagónica sur y al llegar a Tortel, visitar la Isla de los Muertos, que no la conocía, y me encontré con una historia confusa, llena de misterio, de fantasmas, de asesinatos, de crisis, cientos de muertos, que me llamó mucho la atención y me inquietó en mi calidad, y yo diría, de investigador social más que no soy escritor, pero empecé a estudiarlo. Y así me encontré con que habían dos libros anteriores, uno de Danka Ivanov, de Río Chico, una distinguida investigadora patagónica, historiadora también, y de Mauricio Osorio, que es un coterráneo de aquí de Coyhaique, que es antropólogo. Pero ambos libros, si bien integraban mucha información, no siempre quedaba la confusión de las preguntas, siempre quedaba la idea de que no se sabía bien lo que había pasado, y eso me motivó a meterme en el tema. Y por otro lado, venía la pandemia y dije, esto va para largo, así que me encerré durante muchos meses, 24/7 realmente, porque a veces a las 3 de la mañana se me ocurría una idea y me levantaba a escribir. Y así durante el año que pasó se terminó el libro, que después de muchas revisiones ya vio fruto en enero de este año. Usted vuelve a la región después de esa vez, ¿no? Sí, no, ahora vuelvo recién por primera vez. Sí. Perfecto. Oiga, nos imaginamos que también fue de mucha ayuda, sirvió también bastante el trabajo que ya habían realizado los dos escritores. Fundamental, sobre todo de Danka Ivanov, que después de 100 años que no se sabía absolutamente nada, salvo unas elucubraciones de un cura Agostini, que en realidad no aportaba mucho, más confundida que nada, pero Danka Ivanov descubre documentos claves que aportan a la base de la historia de por qué pasó lo que pasó. Y en segundo lugar, el aporte de Mauricio Osorio, de aquí, que investigó mucho contexto de la tragedia, y gracias a eso, más mis propias investigaciones, que fueron bastante profundas, de muchas materias, pude concretar una idea ya definitiva, porque esta es la historia final de la isla, de la tragedia de la Isla de los Muertos. Es la historia final. Es lo que quizás muchos quieren saber, ¿no? Porque hay, tal como usted lo mencionaba anteriormente, cuando se va a hacer el tour o cuando se hacen estos viajes, muchas veces los operadores generan más confusión que otra cosa respecto de lo que ahí sucedió. Hay teorías de que hubo un envenenamiento, de que hubo una peste, entre otras tantas cosas que se dicen que ocurrió en la Isla de los Muertos. Pero aquí se acaba. Se acaba, ¿no? Exacto, se acaba. Esta es la historia final. Se precisa exactamente el número de personas que se embarcaron, que fueron 200. 199 más un capataz, Riquelme, 200 personas. Se precisa exactamente la fecha que se embarcan, se ficha exactamente la fecha en que empiezan a producirse las muertes, 57 muertes, principalmente por escorbuto, unos pocos por gripe. Y bueno, yo coloqué un suicidio de un muchacho ya para imaginarme de que eso pudo haber sucedido. Esa es una invención mía en realidad, el suicidio. Y 2 o 3
problemas de cuchillo, pelea de cuchillo, pero no le puse muertos porque no hay ninguna evidencia al respecto. Así que solamente los dejé heridos. Ah, perfecto. Guillermo, oiga, ¿este es su primer libro o tiene Tengo ya un libro otros anterior escritos? sobre conflicto en la empresa, que es un libro técnico de relaciones industriales. Perfecto. ¿Le gustaría seguir ahondando? ¿Cree que la historia de la Patagonia andaría para aclarar muchas otras cosas? Hay muchas cosas que se dicen en diferentes sectores de la Patagonia. La verdad está la guerra Río Chico de Danca. Claro. Hay numerosas historias que Mateo Martinique investigó mucho sobre Magallanes. Y también Danca tiene varios libros y sería una osadía mía meterme de nuevo en el tema, pero estoy escribiendo un segundo libro que me va a tomar todo este año, porque es un tema denso, las multidimensiones del poder. Del poder. ¿Se sabe lo que es el poder? Nadie sabe. A ver, torturado, torturador. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo? ¿Torturados? En la relación torturado, torturador, ¿quién tiene el poder? ¿Torturador? El torturado tiene el poder. El torturador solo tiene fuerza. Ah, El torturador es el que necesita algo. La información. O seducción y violación. ¿quién tiene el poder en ese caso? El violador tiene fuerza. El que seduce tiene el poder. Bueno, le doy dos ejemplos ahí del tema que es complejo. Tiene muchas dimensiones, pero no escapa de la situación que estamos conversando en este momento. Pero Claro. tengo para todo un año. Efectivamente. Oiga, y en su paso por la región de Aysén, nos imaginamos que va a presentar el libro en parte del territorio, ¿no? Bueno, ya está aquí en la librería de doña Jimena Figueroa. Voy a dar una charla, espero, el viernes en Tortel, en la Centro Cultural, y de ahí me vengo a Cochrane con la misma idea, no lo sé todavía. De todas maneras, la próxima semana estoy aquí, no sé si es miércoles o jueves, para redondear cualquier situación dudas que se presenten, consultas, etcétera, o críticas. Claro que sí. ¿Se va a reunir con otros escritores? Por ejemplo, con Mauricio Osorio. No tengo el agrado de conocerlo y yo parto muy temprano, mañana a Cochrane, y realmente no tengo tiempo. Perfecto. Oiga, pero sí nos imaginamos que la invitación sigue siendo a que la gente pueda tomar este libro y sobre todo la gente que se dedica a hacer los viajes hacia ese sector, pues, ¿no? Sería bonito quizás poder compartir parte del contenido, parte de la historia con ellos. Claro, lo que pasa es que cuando yo estuve ahí el año antepasado, pregunté por folletería, por libros y no hay nada. Los dos libros de Danca y de Mauricio están agotados, no existen en librería, solamente se consiguen en la Biblioteca Nacional. Y naturalmente que este va a ser un aporte a los turistas cuando vengan. Entiendo que hay una crisis al respecto, pero este libro va a perdurar por muchos años. ¿Podríamos adentrarnos un poquito en él? Comentar parte de lo que te nació, parte de la investigación también que se llevó adelante para concretar este libro. El libro mío se concreta más o menos en 4 historias. Una es cuando se constituye la Sociedad Explotadora de Albáquer, que es la empresa que organiza esta faena maderera ganadera. Parte con un tío y un sobrino, Florencio y Juan Tornero, que adquieren de un connotado médico puntanerense, Contardi, que tenía la concesión de esta zona. Se la compran en la negra, se la compran en principio dándole acciones de una empresa que se constituye en Valparaíso, en la cual ellos le ofrecen esta concesión como participación, y bueno, y toman 400 acciones de 1000 y quedan en alguna medida como principales accionistas de la empresa. Y este señor Florencio, el sobrino, es comandado o mandatado por el directorio de esta empresa a contratar un administrador y se dirige a Puerto Montt y fracasa ahí y se va a Bariloche, llega a Neuquén a caballo, una faena increíble,
y de Neuquén se toma el tren a Buenos Aires y en el consulado británico descubre que hay numerosas empresas británicas que están trabajando en la zona ganadera y contrata ahí a William Norris, que en definitiva es el administrador, para manejar esta faena en terreno, digamos. Perfecto. Respecto de los nombres... Esa es la primera historia. Claro, esa es la primera de los 4 ejes Claro. no centrales. Los nombres que aparecen aquí... Son todos reales. Son todos No hay reales. ninguno inventado. Perfecto. Todos son reales. Lo que yo son amarro las relaciones entre ellos. Pero no hay ningún, Eso es un poco no hay ningún nombre ficticio. Perfecto. ¿Eso es un poco la invención a raíz de solo la imaginación o de un u otro documento que pudo haber llevado a estimar que por alguna parte tenían relación? Me baso en 150 citas, tanto de Duncan como de Mauricio Osorio, así como de un naturalista suizo, Cifelli, Aimé Cifelli, que escribió un libro de aventuras en la Patagonia muchos años después, y hay un capítulo de confidencias de Norris que le hizo a Cifelli. Y por supuesto están las memorias de Norris, que las escribió en 1939. Hay que pensar que todo esto parte en 1906. Norris escribe muchos años después, del año 39, recién sus memorias, y por supuesto hay muchas fallas de Norris en el libro que yo las descubro y les digo que este es un error. Y hay algunas fallas en los otros libros, pero son pequeños detalles. Pero básicamente todos los personajes son reales o fueron reales. Y los lugares donde transcurren los problemas también. Respecto de Las razones de la muerte de los 57 están establecidas también absolutamente a quienes la sufrieron y hay algunas relaciones posteriores al respecto. Y respecto de la sociedad explotadora del Paquer, ¿hay precisiones, por ejemplo, de los accionistas? Absoluta. Está todo el listado de accionistas en 1904 y en 1906, que 1905, la mayoría de los accionistas abandonaron las acciones porque descubrieron que era mal negocio, y parte del problema es porque los accionistas no cumplieron su aporte de capital. En realidad aquí es como Fuente Ovejuna, todos fueron culpables del problema. Primero, los accionistas y la directiva eran de Valparaíso y no tenían ninguna experiencia en el manejo de una empresa de este tipo y tan lejos de la civilización, podemos decir. Por otro lado, Florencio, el gerente general de la empresa, era absolutamente incompetente en conseguir un barco que los rescatara en la fecha programada. Ahora, para más remate, el barco que estaba contratado falló en las máquinas, tenía que pasar por la faena un 15 de mayo, pero el barco falló en Buenos Aires, después quedó paneado en Montevideo. El hecho es que llegó mucho tiempo después y afortunadamente no los recoge a los obreros, porque pocos días después se hunde frente a las costas de Arauco y habrían fallecido la totalidad. También los obreros tienen su responsabilidad, porque Norris sabía, porque la mayor parte de las muertes por escorbuto, y el escorbuto por una falla de vitamina C, falta de vitamina C. Y Norris decía y sostenía que la hierba mate tenía vitamina C. Todos los que consumieron hierba mate se salvaron y los que no consumieron murieron. Entonces, porque la encontraban muy amarga, los chilotes no estaban acostumbrados a tomar hierba mate. Por otro lado, Norris, en vista que hay atraso en el barco que no los recibe, debió pedir ayuda mucho antes, digamos en junio, y mandó pedir ayuda recién en agosto. Entonces también hubo una falla de él. Y finalmente, cuando la empresa consigue el barco Chacabuco en Talcahuano para que los vaya a rescatar, viene el terremoto de Valparaíso el mismo día y el barco es confiscado por el gobierno con toda la vitualla, con todos los elementos de rescate, y se va a Valparaíso, con lo cual se atrasa un mes más el rescate del barco. De manera que se juntaron muchos factores, muchos elementos que contribuyeron a la
fallecimiento de estos 57 obreros, que si todo se hubiera cumplido en su tiempo, no habría habido ninguna muerte, porque el escorbuto aparece recién 3 meses después de la falta aparece y se muere 3 meses más, o sea, recién en julio de 1906, ellos se embarcaron el 15 de diciembre, recién en julio, 3 meses después que aparece la enfermedad, empiezan a aparecer las primeras muertes por escorbuto. Perfecto. Y si hubieran sido rescatados en mayo, no habría pasado nada. Pero evidentemente hubo muertes también por otras patologías. Sí, ¿no? también hay un problema de gripe, porque estos obreros no se lavaban nunca las manos. Y dice que Norris, que escribe muchos años después su memoria, dice que nunca había visto gente más sucia en toda su vida, que no se lavaban. Entonces, Pero porque no estaban los recursos. no, agua había porque Norris, Claro. Norris se lavaba, pero la es que no es fácil lavarse con 5 bajo cero y lluvia y terrible, terrible toda la situación. Eso es más o menos la historia. Después, lo otro de la segunda parte, Norris hace un viaje de exploración que parte en un barco de Buenos Aires hasta Puerto Santa Cruz y de ahí va a caballo con un medio chileno a todo esto, que lo contrata en Buenos Aires. Y que dice, contraté un medio chileno en Buenos Aires y contrata unos guías, contrata unos nativos argentinos y llega hasta Colonia y llega bajo Pisagua. Y de ahí se contacta con un bote de refuerzo que le había mandado a la empresa y se vuelve al Paraíso, rinde cuenta y le dicen, ok, vamos a partir, y se va en junio de 1905 a Buenos Aires y de ahí contrata, esta es la tercera parte de la historia, un arreo de 3.000 cabezas de ganado. Imagínense ustedes, 100 vacas, arrear 10 vacas, arrear 100, arrear 1.000, arrear 3.000 vacas, con 8 personas, 9 personas. Realmente una hazaña de 3.000 vacas que las llevó hasta Teca, y después en Teca las vacas eran medias pitucas, me refiero a que eran de Buenos Aires, de Pampa, con buen clima, no iban a resistir el paso hasta el río Báquer, y ahí contrata ganado criollo argentino y lo trae hasta Colonia, que es el lugar cerquita del río Báquer, que es un valle cerca de Bajo Pisagua. De esa fue una hazaña increíble. Y después viene la cuarta parte, que es la tragedia propiamente tal, en que empiezan a fallecer los obreros todos los días y por distintas razones. Se sabe la fecha de fallecimiento y se sabe los nombres de cada uno de ellos. Y buena parte de ellos se sabe la edad. ¿A raíz de qué se sabe los nombres y todo eso? Porque Norris tenía un muchacho, ahí tenía 2 ayudantes que según eran perfectos inútiles, un contable que llevaba la parte logística y un muchacho que llevaba una bitácora. Y cuando son rescatados el 27 de septiembre de 1906 por el barco Araucanía y llegan a Dalcahue, informan a través de este muchacho quiénes son los muertos, que los publica el diario La Alianza Liberal, con toda la lista de los fallecidos. Ese dato lo encontró, por supuesto, Osorio. ¿Hay cruces en ese...? Hay mucho cruce de información. Como digo, tengo 150 citas. Claro. Y tengo como 30 o 40 pies de página que ya son aportes propiamente míos, en las cuales Adolfo Ibáñez Santamaría, que hizo una excelente crítica del libro, miembro de la Sociedad Chilena de la Historia, dice, hay muchas referencias, muy excepcionales, buenas, pero excesivas. Por ejemplo, cuando llega Norris a Puerto Santa Cruz, yo pongo un pie de página que en abril de 1978 estuvo La Torre, al mando de la nave Magallanes, tomando nota de que había un francés extrayendo guano sin el permiso del gobierno chileno. Esto fue en abril. En diciembre, Argentina toma posesión de Puerto La Cruz y ahí empezamos a perder Patagonia porque estamos en pelea con Bolivia y Perú. Oiga, sin duda un libro que vamos a leer, y
nos hubiese gustado, probablemente los patagones somos bien enraizados, probablemente a muchos, o por ahí vaya a escuchar que le hubiese gustado que esta historia la cuente un patagón, pues, ¿ah? Los patagones se fueron con exceso de información. Aquí una persona de Santiago nos trajo esta historia un poco más concreta, un poco más concisa, un poco más aterrizada también a la realidad. Guillermo Toro, quiero agradecer que hayas visitado nuestro medio, que nos hayas podido contar parte de esta historia, Isla de los Muertos, para que nuestros televidentes puedan verlo en la librería. La librería va a estar, ahí Jimena le pueden pedir también a través de sus redes sociales la compra de este libro a tan solo 12.000 pesos, ¿no? Para que puedan leerlo. Tiene aportes también de el antropólogo Mauricio Osorio, de la investigadora de historia patagónica también Danka Ivanov, así que, y entre otros tantos y tantas que también, cierto, colaboraron. No sé si quieres hacer alguna invitación, la gente también nos ve en el norte y sur de nuestra región, así que para que puedas extender la invitación a quienes están por esos sectores. En las páginas finales del libro está mi correo y se aceptan toda clase de peticiones, preguntas, dudas, críticas, en fin, lo que yo pueda satisfacer esas necesidades de información. Perfecto. Mañana por Tortel, ¿no? Ah, sí. Bueno, pasado mañana Tortel, mañana Cochrane. Mañana Cochrane. Exacto. Perfecto. Ahí la invitación entonces está hecha para todos nuestros amigos de Cochrane que quieran interesarse, adentrarse un poco más en la historia de Isla de los Muertos, escrito entonces por Guillermo Toro Albornoz. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, pues. Un Muy placer. buenas noches. Nosotros nos vamos despidiendo, un Zona Franca un tanto más distendido, distinto, ¿cierto?, a lo que acostumbramos a hacer, pero era necesario también aprovechar esta instancia con este escritor, ¿cierto?, profesional, que ha hecho clases también en diferentes universidades del mundo, tenerlo aquí en nuestros estudios y poder conversar un poco parte de la historia de nuestra región de Aysén. Como siempre, gracias por su preferencia, confianza y sintonía. Este y otros contenidos los puede revisar en www.santamariatelevisión.cl y por supuesto a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Yara de Aguilar estuvo en la dirección de Zona Franca. Que tengan ustedes muy buenas noches.